El contexto de este devocional es Génesis 38, 1 al 30. Como 3 meses después, le llegó esta noticia a Judá: Tamar, tu nuera, se ha prostituido, y el resultado es que ha quedado embarazada. Entonces Judá dijo: sáquenla y quémenla. Pero cuando la estaban sacando, ella envió a decir a su suegro: fíjate, por favor, de quién son este sello, este cordón y este báculo. Por causa del dueño de estas cosas, estoy embarazada. Cuando Judá reconoció todo esto, dijo: ella es más justa que yo, pues no le di a mi hijo Sela. Y nunca más tuvo relaciones con ella. Y cuando llegó el momento de que diera a luz, resultó que en su vientre había gemelos, y al momento de nacer, uno de ellos sacó la mano. Entonces la partera le tomó la mano, le ató un hilo escarlata y dijo: este nació primero. Pero el niño volvió a meter la mano y entonces salió su hermano. Y la partera dijo: ¿cómo te abriste paso? Y le puso por nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía el hilo escarlata en la mano, y le puso por nombre Seraj. Génesis 38, 24 al 30. La realidad de Tamar, la nuera de Judá, era complicada. Había enviudado 2 veces y todavía no había tenido ningún hijo. Pero eso no era lo más grave. Ella estaba bajo la autoridad de su suegro, quien debía proveerle un nuevo marido. Como a Judá aún le quedaba un hijo vivo, era aquel hijo quien debía tomar como esposa a Tamar y darle descendencia. El problema era que Judá no quería dar a Sela, su hijo menor, en matrimonio a la muchacha, por temor a que corriera la misma suerte que sus hermanos mayores. Ante este panorama, y como último recurso para resolver su problema, Tamar ideó un plan. Ella engendraría un hijo de su suegro. Fue así que se disfrazó como prostituta, salió al encuentro de Judá y, como garantía del pago que él le daría por haber utilizado sus servicios, se quedó con los objetos personales de su suegro. Entre esos objetos se encontraban el sello, el cordón y el báculo de Judá. Por lo general, los sellos eran la forma de identificación personal de la época y se usaban para autenticar los documentos legales. Este elemento identificaba a Judá de manera incuestionable. Al regresar a su hogar, Judá envió a su amigo Jirá con el pago para la ramera, a fin de recuperar sus cosas. Sin embargo, los habitantes del lugar le dijeron que allí nunca había habido una prostituta, de modo que, para no quedar en ridículo, Judá dio por perdidos sus objetos y olvidó el asunto. Sin embargo, no sería por mucho tiempo, ya que producto de aquel encuentro sexual, Tamar había quedado embarazada. 3 meses más tarde, cuando se supo que Tamar esperaba un bebé, todos creyeron que aquel hijo era fruto de algún tipo de inmoralidad sexual. Rápidamente, como ocurre con todo escándalo, la noticia corrió y llegó a oídos de Judá, quien se indignó profundamente. Judá se convenció de que su nuera había tenido una conducta reprobable para una mujer comprometida, y sin saber que él mismo era el padre de aquella criatura, ordenó que fuera castigada con la muerte. Posiblemente, Judá también sintió una secreta satisfacción. Después de todo, esta era una gran oportunidad para deshacerse definitivamente de su nuera y no tener que casar a su último hijo con ella. A Judá le resultó muy fácil emitir juicio sobre alguien que había pecado sin siquiera juzgarse a sí mismo. Él había ocultado su propio pecado. No obstante, estaba reprochando públicamente el de Tamar y exigiendo su castigo. Judá tenía una doble vara para medir. Una era la que utilizaba para medir su conducta y otra muy diferente la que usaba para medir la conducta de los demás. Él era demasiado rápido para ver el pecado en otros, pero incapaz de reconocerlo en sí mismo. El Señor Jesús enseñó: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, cuando tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mateo 7, 3 al 5. Es interesante observar la facilidad que tenemos para ver el pecado y las faltas en los demás, mientras que con frecuencia somos incapaces de descubrirlos en nosotros mismos. Muchas veces pedimos que se castigue algún pecado ajeno cuando nosotros mismos hemos cometido uno peor. A menudo incluso los pecados que tratamos de encubrir en nuestras vidas son aquellos que más nos molestan cuando los vemos en otras personas.
En ese sentido, Jesús nos enseña a examinar nuestras motivaciones y conducta antes de señalarlas en los demás. Piénsalo. ¿Te resulta fácil magnificar las faltas de otros y no fijarte en las tuyas? Si te indigna el pecado de otros, puede ser que tú mismo tengas la misma tendencia a pecar y no quieras reconocerlo. Por lo tanto, si estás a punto de criticar a alguien, primero fíjate si no mereces tú la misma crítica. Júzgate tú primero y luego, con amor, perdona a tu prójimo y ayúdalo a cambiar. Judá ya había dictado su sentencia. Su nuera debía morir quemada. Sin embargo, en aquel momento, Tamar sacó su seguro de vida, los objetos personales que pertenecían a su suegro, los cuales lo señalaban sin la menor sombra de duda como padre del hijo que esperaba. Ciertamente, Tamar actuó con mucha astucia, y esto le permitió defenderse de la manera más efectiva, demostrando que aquel que ordenaba matarla era el mismo que la había contratado y por lo tanto tan culpable como ella. Al ser confrontado de manera tan contundente con la verdad, Judá por fin lo entendió todo. Comprendió que la que él había condenado como culpable era en realidad mucho más justa que él, y no por su conducta, sino por haber procurado el hijo que le correspondía y que su suegro le estaba negando. Judá también entendió que aunque según su propio juicio él era un hombre respetable y de palabra, era en realidad un mentiroso y un hipócrita. Cuando se cumplió el tiempo, Tamar dio a luz gemelos, a quienes llamó Fares y Seraj. Al leer los evangelios de Mateo y de Lucas, es interesante ver el nombre de Fares, el hijo de Tamar, como un antepasado de Jesús, el Mesías. Judá engendró con Tamar a Fares y a Seraj, Fares a Esrón y Esrom a Aram, Mateo 1:3, que fue hijo de Aminadab, que fue hijo de Aram, que fue hijo de Esrón, que fue hijo de Fares, que fue hijo de Judá. Lucas 3:33. Increíblemente, Dios tomó a Judá, un hipócrita mentiroso, a Tamar, una mujer pagana, y a Fares, un hijo nacido de un pecado terriblemente vergonzoso, y los colocó en la línea familiar del Mesías. Este, sin lugar a dudas, es un glorioso ejemplo de la gracia de Dios, quien envió a su Hijo Santo para identificarse totalmente con miserables pecadores como nosotros y para asumir nuestro pecado en la cruz a fin de darnos salvación. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. 2 Corintios 5:21.